Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Tras una semana marcada por decisiones económicas y políticas relevantes, como la rápida aprobación de medidas para enfrentar el alza de los combustibles, el anuncio de los recortes fiscales en áreas como seguridad y ciencia, y además definiciones del Ejecutivo en materia internacional, el escenario político también se reconfigura en el Congreso con nuevas correlaciones de fuerzas y debates sobre el impacto de esta medida en la ciudadanía. Para analizar este panorama, tanto en el gobierno como en el Parlamento, estamos entonces con Danilo Herrera, analista y cientista político. ¿Cómo estás, Danilo? Bien, muchas gracias. Ya está en mi casa. ¿Es tu casa? Turno Hoy. PM. Sí, turno PM. Turno PM. ¿Te cambiaste la polera? Sí, andaba con otra polera. Es que uno es respetuoso, traje camisita porque uno es respetuoso de este espacio. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, partamos entonces analizando lo que fue esta semana con ley de emergencia energética. Primero quiero preguntarte cómo se vio el debate en el Congreso y cómo se vio al ministro Quirós en eso. Increíblemente rápido se vio. Esto pasó en menos de 48 horas. Ya estaba tramitada la ley. Esta no se aprobó la subida de los combustibles porque eso se hace por decreto y cada gobierno lo puede hacer. Aquí lo que se aprobó fueron las medidas paliativas. Entonces, ningún diputado de oposición podía negarse a bajar, a tener ayuda en el precio de la parafina, en el bono de 100.000 pesos por 6 meses a taxis colectivos y transporte escolar, el tope que las grandes empresas como mineras, forestales, empresas de energía, navieras, que ocupan combustible y no pagan el impuesto, no pagan todo el impuesto específico de combustible, la tengan que pagar, la exclusión a las pymes a esa medida. Todo eso se aprobó de forma súper rápida. ¿Y qué pasó con el ministro de Hacienda? El ministro de Hacienda igual tuvo control importante de la discusión. Igual hubo una oposición que levantó la crítica de que esto se caía, que las familias tenían que pagar el costo de esto, y eso fue más o menos transversal dentro de la oposición. Ibáñez, Proboste, Bodanovich calificaron que la subida de los combustibles, como dijimos acá la semana pasada, era una decisión política, no era inevitable. Habían formas de subir los precios de la benzina de forma gradual, y ahí va a haber un problema. También se levantó el tema de el costo de la energía, que se suponía que iba a subir el 1 de abril, eso ya lo bajó el gobierno, va a tener que pagar los costos en algún momento, como pasó con Piñera, y Boric tuvo que subir los precios de la luz. Eso también va a ocurrir durante este gobierno porque se tomó la decisión por esta crisis de los precios de los combustibles, no subir los precios de la luz que estaba definido para el 1 de abril. Oye, te preguntaba por Quirós porque leí algunos reportes de prensa que había sido bastante poco político y que ahí Alvarado tuvo que ir al rescate de la negociación. ¿Fue algo así? ¿Qué rol está jugando Alvarado en todo esto en el Congreso? Yo creo que todos saben que este rol del policía malo que está jugando el ministro Quirós tiene algo de sentido en la negociación política, y Alvarado está levantando la relación con los parlamentarios, cosa que deja mal, no a Quirós, que ya nos han dicho que es el policía malo, que no quiere caer bien a nadie, todo eso. Pero el problema es que tenemos un ministro secretario de la presidencia que es el que está convocado a tener las negociaciones con los parlamentarios, que no está jugando su rol. Ahí yo creo que hay un problema, una dualidad que se discutió cuando se sacó a seguridad del Ministerio del Interior, que Secpres y Interior se iban a duplicar su rol. Pero el ministro de Hacienda está jugando su rol, yo creo que bastante respaldado por el presidente de la República. Y claro, es el ministro Alvarado el que se ha dedicado a la negociación más política, pero yo diría más bien con los propios que con la oposición. Porque con la oposición iba a decir lo que dijo, que esto era un recargo de la familia, que las familias estaban pagando la cuenta,
pero no hay mucho más. Yo creo que el control que ha tenido Alvarado es más bien sobre los diputados y los parlamentarios oficialistas. Y se ha visto eso porque también veíamos durante la semana que RN había presentado la propuesta de un IFE. ¿Cómo está ese sector, RN y la UDI, al interior del Congreso en este momento? La UDI hace una hora presentó una carta al presidente de la República para levantar todos los temas que podían ir de ayuda a la familia. Entendían que la ley de emergencia energética era una de las más relevantes, era para salir del paso en la crisis, pero que había que pensar en nuevas ayudas a la familia. La UDI la presentó en la mañana, hace un par de horas. RN también va a hacer lo mismo hoy día. Entonces también tienes por los parlamentarios oficialistas, tienes estas alertas que le están levantando al gobierno para beneficiar. Y al mismo tiempo, lo dijimos acá también, en crisis económica, además del IFE, se levantan los retiros. Que vuelven como una pesadilla, parece. Yo les quiero recordar a la gente que nos está viendo que hay 18 proyectos de retiro en el Congreso. Hay algunos que están en las comisiones de gobierno, pero hay dos claves que están en la Comisión de Constitución. Y esos ya la diputada Pamela Giles, el martes pasado, levantó esto en la Comisión de Constitución y pidió que se discutiera. ¿Ya hay agua en la piscina para un nuevo retiro? Yo creo que al menos para la discusión en la comisión puede haber. Y nos podemos sorprender la próxima semana. Pero esto va a calar mucho más hondo cuando las familias tengan que pagar a fines de abril sus cuentas con mayor inflación y sus alimentos con el costo mayor que tiene el flete para todos los alimentos que consumimos, incluso el pan. Entonces, se va a ver, las familias chilenas van a tener menos plata a fin de mes y eso es un dato. Oye, sucedió la ley de emergencia energética, que fue muy rápido, pero también sigue todo el tema de los recortes. ¿Cómo ha ido eso? Es interesante porque la semana pasada vimos, lo adelantamos acá el lunes pasado, todos los ministros fueron a dar cuenta. Y nosotros dijimos acá que alguno iba a pisar el palito. Y pisaron el palito. Y pisaron el palito, por supuesto. Hay algunos ministros que dijeron, que cuando les preguntaron sobre los recortes, dijeron, no, lo estamos viendo, estamos en evaluación todavía. Esa era la respuesta correcta. En cambio, la ministra de Seguridad dijo que el recorte es de más de 72.000 millones. Y dijo además que 15 de ellos iban a Carabineros, que 13 iban a la PDI, que además iba a llevar casi a cero el plan Calle sin Violencia. El barrio prioritario, la Agencia Nacional de Ciberseguridad también le van a sacar plata, imagínate. Entonces ahí el repudio fue transversal, incluido la diputada Ana Bellán, que es del Partido Nacional Libertario, que dijo que era inconcebible que en una comisaría de la Araucanía, ella es diputada de la Araucanía, del Partido Nacional Libertario, no puedan renovar una camioneta que están todas en pana por culpa de este recorte. Increíblemente, las mismas personas que validaban el recorte del 3% fijo se están cuestionando el 3 recorte, al menos en seguridad. Claro, porque se ha criticado al gobierno en esta medida que sea el 3% para todo, considerando, entre otras cosas, el tema de seguridad, que había sido también la punta de lanza de la propuesta del gobierno. De hecho, imagínate que está en la crisis que Ángel Valencia, el ministro, cuestionó la legalidad del recorte al Ministerio Público porque es un presupuesto que ya se definió por ley. Es interesante esto porque el presupuesto se define en noviembre del año pasado. Entonces el Ministerio Público sabe cuánta plata va a tener durante todo el año. Y ahora el nuevo presidente le está pidiendo al Ministerio Público que recorte un 3%. Pero si es un órgano autónomo, ya fue aprobado por ley el presupuesto, no funcionan así las cosas, dijo el fiscal nacional Ángel Valencia, y esto también va a tener repercusiones en otros organismos públicos, autónomos. Igual está interesante también cómo se hace esa discusión desde el Ministerio Público, porque cómo a ellos se le van a exigir algo que ya está puesto en la ley. Y además donde la urgencia es la seguridad para este gobierno. Y también otro recorte interesante que apareció, otra ministra que pisó el palito la semana pasada, fue la ministra Lincolao de Ciencia,
que dijo que se suspendían las becas de magíster y postdoctorado en el extranjero en Becas Chile. Ella salió a decir que... La han felicitado. Que la han felicitado. Yo no sé, ya aparecieron miles de cartas de estudiantes de Becas Chile o de posibles postulantes de Becas Chile que estaban en contra de esto. Es verdad que las becas nacionales se mantienen, pero aquí también hay un problema más bien de cómo se viste esto de solución, porque Chile invierte apenas un 0,3% del PIB en investigación y desarrollo. Entonces, deberíamos no ir a sacar plata ahí, sino que de otro lado. O por último, del gobierno no decir que es una medida celebrada, porque deberían decir que les duele más tal vez hacer un tipo de recorte como este. Además, es un poco de empatía, la misma crítica que le hacen al ministro Quirós sobre empatía, porque el mundo académico advirtió que esto es un riesgo para Chile desconectarnos del conocimiento en el resto del mundo con este tipo de becas. Becas que son cuestionables, que uno puede entrar en discusiones. Y que también ha estado en el ojo del huracán por el tema de la cuando vuelven la gente. Claro. Cuando vuelven, ellos están obligados a venir al menos a Chile por 5 años, creo. Sí. Y tienen que trabajar en algo aquí. Pero no necesariamente encuentran dónde trabajar porque son áreas poco desarrolladas en el país. Claro. Y al mismo tiempo, no sé, el canciller de gobierno en la Comisión de Relaciones Exteriores decía que el objetivo de su ministerio en estos 4 años era no solo abrirse comercialmente con todas las potencias, sino que también acercar el desarrollo científico en Chile. Entonces, no se entienden esas dos propuestas en un mismo gobierno. Oye, ya hablamos del oficialismo, hablemos de la oposición, con este llamado que hizo Chiccardini a que el ministro de Hacienda se fuera del gobierno. ¿Cómo están las cosas en la oposición? Yo, más que en la oposición, hablaría de este tema en particular del Partido Socialista. El Partido Socialista tiene tensiones importantes porque en menos de un año van a tener elecciones y ya se están discutiendo los candidatos a la presidencia del Partido Socialista y a la Secretaría General del Partido Socialista, donde Paulina Bodanovich, actual presidenta, y Camilo Escalona, secretario general, por estatuto no se pueden ir a la reelección. Entonces hay un vacío de poder que está intentando llenar Chiccardini, Daniel Manucheri y otros líderes del Partido Socialista desde el Congreso. Oye, y Manucheri que dijo durante el fin de semana que deberían haber más Chiccardini, que deberían copiar la estrategia. ¿Cómo? Dijo que el Senado se debería parecer más a Chiccardini en vez de que Chiccardini se parezca más al Senado. Y el Senado siempre funciona como un lugar mucho más calmado y pausado en términos... Y con mucho más acuerdo. Claro, perspectiva política. El problema es, bueno, la gracia del Senado es que como los senadores duran 8 años, aquí hay diferencias con la Cámara de Diputados porque ve la política más a corto plazo. El Senado la ve más a largo plazo por definición. Pero la atomización de fuerzas en el Senado ya llegó a la Cámara de Diputados. Entonces aquí hay, no voy a decir un problema, pero sí es cuestionable estas diferencias entre la oposición. Porque, por ejemplo, en el Senado se llegó a un acuerdo del Partido Socialista, el PPD y el Partido Liberal con el oficialismo para repartir, al fin, porque ya llevaban un rato sin poder ponerse de acuerdo, hicieron el reparto de las comisiones. Y ahí actuó una parte de la oposición, Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Liberal, con el oficialismo y pactaron. ¿Y qué pasó? Que el Frente Amplio, el Partido Comunista y la Democracia Cristiana se quedaron afuera de ese acuerdo y terminaron relegados como un segundo comité. Entonces ahora hay un comité de lo que podemos llamar socialismo democrático en el Senado y otro comité con el resto de la oposición. Que incluye al PC y a la DC en el mismo Y eso comité. determina que el Partido Socialista y todo este grupo que acordó con el oficialismo se distancia del Frente Amplio, ¿o no necesariamente? Es más bien la disputa ocurre en las oficinas del Congreso Nacional. Por ejemplo, a Huanchumilla igual le dieron defensa en el primer año, a Proboste le dieron minería y energía, y al Partido Comunista le dieron recursos hídricos. Carol Cariola va a ser la presidenta de recursos hídricos, que no vamos a decir que son las mejores comisiones, pero hay una división interesante entre que
En el Senado van a haber 12 comisiones de oposición y 12 comisiones de oficialistas. Y cada una pesa más o menos lo Bueno, mismo. uno nunca sabe si tienen un rol relevante. De acuerdo a la segunda, un tiempo decía que los temas medioambientales podían ser un dolor de cabeza para José Antonio Kast. Van a seguir siendo un dolor de cabeza porque, por ejemplo, en la Cámara, para volver a la Cámara, en educación, la ministra Arzola ya planteó que esto antes de la crisis de seguridad en los colegios, planteó que el presupuesto que heredó estaba desfinanciado. Oye, y es interesante también lo que pasa en educación, porque desde el CRUCH salieron a responderle, estaban un poco enojados con las declaraciones de la ministra de Educación. Es que lo que pasa es que la ministra de Educación, vamos a hablar de 2 momentos de la ministra de Educación. La primera es cómo recibe el ministerio y su presupuesto. Ella dice, por ejemplo, no me pueden sacar más plata porque yo estoy desfinanciada más o menos con un 3%, entonces ya neteé. Pero no funciona así el presupuesto de la nación. El ministerio está financiado. Hay cartas, tuits de exministros de Hacienda y de Educación al respecto. Y ella va a tener que tomar decisiones importantes sobre, por ejemplo, el CAE, por ejemplo, el nuevo sistema de financiamiento y las universidades, claro que están molestas por las señales que ha entregado. Para ser justo, la ministra de Educación aún no entrega ningún proyecto de ley. Hoy día, en este otro momento del Ministerio de Educación, anunció un proyecto de ley de convivencia escolar. Lo que no sé si sabe la ministra de Educación es que un proyecto de convivencia escolar fue aprobado a principios de enero de este año y está para la toma de razón de Contraloría y ahí está listo para ser promulgado por este gobierno. Yo le recomiendo a este gobierno que se aproveche, agarre ese proyecto Y levante los y lo brazos presente lo más rápido y posible. lo presente como si ellos lo hicieron. La única dificultad que levantó el actual oficialismo en ese momento, porque lo votó en contra, es que no estaba financiado. Entonces, bueno, una nueva tarea para la ministra Arzola y para el ministro Quirós es encontrarle financiamiento a ese proyecto de convivencia escolar que ya se aprobó, ya fue completamente despachado por el Congreso en enero de este año. Oye, recordemos entonces que la ministra Arzola dijo que la prioridad no iba a ser la educación superior. Por eso entonces la molestia desde las universidades. Yo estoy de acuerdo. ¿Cuántos años llevamos hablando de educación superior? Yo lo único que creo que es un problema es que el timing y la forma de comunicar las cosas de este gobierno. Por ejemplo, este comentario de la ministra de Educación va a generar ruido. Por ejemplo, todos los comentarios del ministro Quiroz generan ruido. La ministra de Deportes diciendo que el rodeo es un deporte. Ahí uno se tiene que preguntar, yo no tengo la respuesta, pero levanto la pregunta al menos, es ¿cuántas de estas declaraciones son pensadas para definir la agenda de discusión pública y cuántas son salidas de madre de los ministros para quedar bien con un grupo de sus grupos de interés? Como por ejemplo, no sé, ayer estaba la ministra de Deportes lleno de gente de rodeo y se tira esta cuña para caer bien ahí. Lo mismo pasa con el actual oficialismo, sobre todo con Chile Vamos, con la ministra de Educación, donde ellos llevan años diciendo que el foco tiene que estar en la educación escolar, digamos. Igual eso está ocurriendo, ¿verdad? Que los servicios locales de educación se están poniendo en vigencia. Hay que ver si este gobierno se va a poner a levantar nuevos servicios locales de educación que los que corresponden durante su administración. Estamos como a la mitad de la transición entre los colegios municipales y los colegios de los servicios locales de educación. Ahí está el foco también en la educación pública. Oye, tenemos una hora muy importante porque Stein, la ministra de Seguridad, hará gestiones con Quirós para evitar recorte del 3% en seguridad. Lo estábamos hablando hace un momento. Esta tarde sostendría reunión clave entonces con DIPRES. Ya, bueno. Lo que yo les recomiendo a esta ministra y a todos los ministros es que si van a levantar algo en una comisión de la Cámara de Diputados y van a ir con las respuestas que hacen los diputados y las preguntas que hacen los diputados, todo bien, tengan en pie. Esta conversación debería haber sido antes. Obviamente. Y la ministra debió ir a la Cámara diciendo, hablé con el ministro Quirós,
y el recorte no va a ser de un 3%, va a ser de un 2% o de un 1%. Y van a ser en estas cosas en particular. Y ahí sale aplaudida. En cambio, llevamos una semana en este debate de la plata que le van a recortar a Carabineros, a la PDI y al programa Calle Sin Violencias. Sí, porque causaron revuelo, como bien tú decías, estas declaraciones de la ministra de Seguridad, porque era mucho el dinero que se iba a hacer el recorte. Y te quería hacer una pregunta que yo creo que es lo que le está faltando a este gobierno, que parece que en estas comisiones y durante la semana del Congreso hace falta política, ¿no es cierto? Hace falta política, hace falta ese orejero de los ministros que les digan por ahí no, porque la respuesta obvia no es necesariamente la que va a resonar y sobre todo tener conversaciones con los diputados propios, para que los diputados propios, en vez de golpearte como si fueran de oposición en la comisión, te vayan a ayudar. Y eso no ocurrió en las comisiones donde fueron a hablar la mayoría de los ministros. En seguridad habló mal, o sea, habló en contra de esta medida. Navellán la mencioné, pero también Basaletti, que es del Partido Republicano, electo por el Distrito 8 de Maipú. Y ahí hay un problema de la relación entre el Ejecutivo y sus mismos parlamentarios. ¿Y es posible que se desordene la cosa, como dentro del oficialismo, no? Si es que sigue esta falta de política o están todos bien ordenaditos. Depende si esos recortes presupuestarios, por ejemplo, tienen que pasar por el Congreso. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Entonces, quizá algunos oficialistas críticos van a tener que ir a pelear eso en el Congreso. Y, por ejemplo, las propuestas que hablábamos al comienzo del programa, las propuestas de nuevas ayudas que hizo la UDI y que va a ser Renovación Nacional, sean escuchadas o no. Y ahí hay que abrir billetera. Entonces, no puedes decir que no hay plata y cuando los diputados UDI y RN te van a pedir ayuda a la familia, tú vas a decir que sí, como algo de línea tiene que tener este gobierno para saber cuál va a ser la política fiscal de este país. Y ahora, ¿qué piensas? ¿Qué temas podemos proyectar para esta semana? ¿Y cómo será entonces lo que se viene en el Congreso? Cortito, esta semana es distrital. Entonces los diputados y senadores están en sus regiones. Y lo más fascinante de esto es que van a llegar a sus regiones a hablar con sus vecinos para saber qué les pareció realmente el aumento. Van a llegar con impulso ciudadano. Van a llegar con impulso ciudadano. Hay algunos que están en sus distritos desde el jueves pasado y ya están levantando las alertas de que hay que llegar con mayores ayudas. Y ese va a ser el problema. El mismo problema que tuvo de otro nivel, yo sé, pero el mismo problema que tuvo el presidente Piñera con sus ayudas escasas por la pandemia, las va a tener el presidente Kast en este momento, donde el oficialismo de esa época y el oficialismo actual, que es más o menos el mismo, tenían presionado al gobierno para levantar ayudas. Y creo que es relevante el timing que tuvo esta semana legislativa, esta semana regional para el Senado y distrital para la Cámara de Diputados, para que puedan ir a acercarse a la ciudadanía y vean qué ocurrió con estas salsas. Muchas gracias, Danilo Herrera, analista político, nuestro analista del Congreso todos los días lunes.